Muy buenas, gente hermosa, muy buenas a todos los que estéis por aquí en el directo y que estaréis también en el diferido. Bienvenidísimos a esta charla entrevista con el coautor nada más y nada menos de Fight, ese juegazo de rol de pegarse mamporros bien. Alejo Marelo, bienvenidérrimo, señor. Hola a todos, gusto estar acá, Jacinto. ¿Cómo está todo? Pues yo estoy deseando saber cosas de esto porque ya lo sabes, o sea, te lo habrán dicho 200.000 veces, la estética me parece buenísima. A poquísimo que las mecánicas se parejan a todo lo que transmite la imagen, esto es un pepinazo. Señores, lo decimos, esto es un pepinazo, lo decimos ya. Bueno, gracias. Qué bueno ver ese entusiasmo. La verdad que lo que hablas de la estética es algo que me parece importantísimo en el juego y fue una búsqueda importante el buscar esa estética y creo que dimos el clavo a lo que encontramos. Muy acertada, muy acertada. Además, de hecho, la gente que estáis escuchando esto ahora mismo tendréis de fondo un poquito de música que os va a sonar, seguramente. Muy 16 bits, 32 bits, una época muy buena para este tipo de cositas mamporreras que nos gustan, de darse toñinas bien. Eh, la primera pregunta que yo quiero hacerte es una cosa que estábamos comentando además justo en la previa, es acerca de segunda edición, porque lo habéis comentado que es segunda edición, porque esto no es que se la acaben de sacar de la manga, o sea, esto tiene un bagaje extenso y por eso, ¿por qué segunda edición? Bueno, te puedo contar que el juego original, la primera edición, salió publicada a principios del año 2010, o sea que tiene su tiempito, pero era un juego que llevaba un desarrollo desde el año 96. Estamos hablando de 14 años de desarrollo. Un desarrollo cuando uno empieza con un juego, hace un prototipo, lo prueba, lo tira, hace otro, y eventualmente alrededor del año 2004 es que se empieza a hacer el prototipo de la edición final que quedó, y llevó unos 4 años de escritura hasta el 2008 más o menos, y después testeo. O sea, hablamos de 2008-2009, de testeo. O sea, que se trabajó bastante, digamos, no es un juego que se escribió y a ver qué le pareció a la gente. Yo testeo, que tuvo su testeo privado, testeo público, y acá es donde yo entro, digamos, esta parte no la hice yo, esta parte cuento de historias, una historia de la cual yo me enteré luego, la historia de mi compañero Christopher, por eso soy coautor, que fue el creador de la edición original, y yo fui uno de los testers cuando se hizo el testeo público. Así que esa edición salió muy indie, digamos, la edición original era con ilustraciones no tan impresionantes, una cosa hecha muy a pulmón por alguien que quiere publicar su primer libro. Sí, fue una cosa mucho más indie, pero se publicó, se salió publicado, tuvo su público, yo lo compré al juego en su momento, compré la edición digital, después compré la edición física y demás, pero también yo me convertí en parte de los escritores del juego, o sea, empecé a Ya. trabajar en los suplementos junto con Christopher, porque la verdad que me gustó mucho, me gustó tanto que dije, yo esto quiero que sea más, quiero que crezca. Estuve trabajando desde digamos, mediados del 2010, empezando en 2011. ¿Y por qué una segunda edición? Ahora voy exactamente a la pregunta que me hiciste. La verdad que un juego indie, pequeño, pero tuvo su público, su grupo de jugadores, público entusiasta, lo ganó. ¿Sí? A través de, bueno, cuando publica en inglés tiene mucho alcance, o sea, alcance tanto en Estados Unidos, donde viene Christopher, se publicó originalmente, pero llega también a Europa, llega también a Asia, llega a Latinoamérica, llega a muchos lugares, porque bueno, como el inglés es la lengua Exacto. franca en el mundo de ahora, así que se armó su grupo internacional, gente de todo el mundo, que nos juntamos inicialmente en un Google Group, un grupo de distribución de emails, que después se convirtió en un grupo de Discord, que es lo que tenemos ahora, un canal de Discord, perdón, un canal de Discord. Y alrededor del año 2015-2016, que yo estaba empezando con los planes de hacer una edición en castellano de la primera edición que estaba publicada en inglés, salió la idea y hicimos una segunda edición porque todo este grupo entusiasta
hubo obviamente muchas discusiones de reglas, muchas sugerencias, discusiones junto con el autor y con otros desarrolladores del juego, con lo cual había una buena lista de revisiones de cosas a mejorar de la primera edición, pero sin ser algo tan grande como para convertirlo en un juego completamente distinto. Es como cuando se hizo una edición revisada, Ujú. normalmente, porque a veces muchos juegos, los juegos más conocidos, las ediciones distintas como que plantean otro juego diferente, ¿no? Que Tal tiene un cual, sí. elemento. No, este era más bien una edición revisada y refinar las cosas que por ahí a la comunidad más le habían costado y hacer hincapié en las cosas que más se habían gustado. Bueno, empezamos a trabajar en eso y por eso en el 2019 se publicó la segunda edición incorporando un montón de cosas, que es bastante compatible con la primera edición, pero bastante refinada como para merecer esa segunda edición. Y en ese caso ya no fue una edición, digamos, hecha a pulmón, como se podía, sino que ya teniendo un grupo de gente atrás siguiendo el juego, se optó por intentar un Kickstarter para poder costear ya un ilustrador profesional que buscara exactamente el estilo estético que nosotros queríamos para el juego, un maquetador profesional que nos diera una maqueta también. Bueno, armar todo ese estilo para una presentación realmente diferente de la primera edición, que sea mucho más impactante. Y salió bien en 2019, fue exitoso el Kickstarter y con eso pudimos costear segunda edición con una estética realmente con la cual quedamos contentísimos. Y ahí fue que empecé yo a trabajar diciendo, bueno, acá voy a hacer la edición en castellano y empecé a trabajar en el texto de la segunda edición para traducirla a castellano. Y ahí es donde estamos ahora, ya empezando esa parte del camino de castellano, en español, llegar al Eh, público ujú. que... Uh, es. Es la parte más dura que viene ahora, digamos, que es la de encontrar como un nuevo público. Entonces, yo creo que me parece muy inteligente la opción que habéis hecho de tener una carta de presentación visual tan llamativa como es la del autor, Royce Sutherland. Me parece maravilloso. Y obviamente tengo que preguntarte en esa línea también un poco, ¿cómo contactasteis con él o cómo elegisteis dentro del amplio espectro de dibujantes en ese estilo cómic americano tan marcado y que obviamente Mm. pega tan bien con el juego? Esta parte de buscar autor fue algo que en su momento Christopher se puso así como muy dedicado a eso. Ujú. Y sé que él estuvo buscando un tema en DeviantArt, Sí, sitio, que es un sitio donde muchos autores ponen su portfolio, ponen su... Ahora se puso a buscar diferentes autores y a buscar también recomendaciones en foros. Recuerdo que dos foros donde se habla mucho del juego, recomendaciones a qué autor buscarías para este juego. Y como que bueno, después yo me involucré, también estuvimos viendo diferentes autores que tenían muestras de dibujos del estilo que buscábamos. Y ese estilo que vos decís es el que a veces se llama Amerimanga, porque es un estilo sí, que mezcla el tema del cómic americano, pero con mucha influencia de lo que es el anime y el manga. Se nota mucho eso, así, esa fusión. Y bueno, vimos varios, creo que quedamos al final entre tres que nos gustaban, en lo cual obviamente estuvimos viendo después otras, más allá del gusto nuestro, ver cuestiones de si tenían disponibilidad, de los precios, esa cosa que uno busca ya más operativa a la hora de hacer un libro, porque un libro requiere muchas ilustraciones. Nosotros hombre, queríamos un autor que haga todo el libro, no queríamos hacer como había pasado en la primera edición, que teníamos, creo que hay 10 autores distintos y cada uno es un dibujo distinto, queríamos dar un estilo coherente, que sea, digamos, que todo el mismo libro se vea como del mismo estilo, ¿no? Que tenga una identidad propia. Así que bueno, fue hablando y entre los tres que nos gustaban más, como con Furray, que es el autor, el apodo de este autor, sí. fue el que nos encajó lo que necesitábamos de presupuesto, de que él tenía el tiempo para dedicar todas las ilustraciones y demás. Y la verdad que muy contento con el resultado que obtuvimos. También hablabas de maquetación, también una maquetación profesional, buscando pues eso, una Mm. puesta en escena que sea de una calidad como para poder montar un crowdfunding con empaque, ¿no? Sí, correcto, sí, sí, también buscamos por otro lado el maquetador, también fue una búsqueda similar, aunque bueno, el maquetador es un poco distinto porque uno no busca tanto un estilo como si busca en los dibujos, sino que busca alguien que esté metido en el mundillo del rol, porque bueno, el maquetador es un Claro. todo que esté metido en el mundillo del rol, que bueno, que tenga los tiempos, la dedicación, y etcétera, 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 y bueno, que obviamente nos guste las muestras que tiene, bueno,
y así también encontramos a Craig Judd, que es con quien venimos trabajando en todo lo de segunda edición. Pues hemos estado viendo unas cuantas imágenes, tanto de páginas como de diseños individuales, de dibujos y ejemplos de maquetación a todo esto mientras comentábamos el tema. Y obviamente, cuando tienes algo tan claro como es esas mecánicas o ese sistema que vosotros queríais traer a la mesa, que vosotros queríais presentar, me surge una curiosidad, es una pregunta más por curiosidad que otra cosa. ¿Por qué este setting o este tipo de acercamiento al rol en concreto? Bueno, creo que tiene que ver con una forma, quizá la fuimos viendo durante los años, no es lo primero que empieza, que es buscar en el rol una experiencia concreta. ¿Sí? Sobre todo inspirando en cosas que nos han gustado. Christopher y yo tenemos ambos muchos años de rol, ser roleros viejos, él es más grande que yo, él tiene 10 años más, y tiene 10 años más de rol, así. Llevar esa experiencia de jugar los videojuegos de lucha a la experiencia del rol. Entonces sería como buscar una expresión lúdica, llevar esa experiencia a otra expresión distinta lúdica, ¿no? De buscar el tipo de personajes, cómo son, qué hacen, cómo se expresan y qué es lo que uno siente, el tipo de experiencia que uno tiene al jugar el juego y ver cómo eso se puede traducir a lápiz, papel y dados y compañeros en una mesa y lograr exactamente eso. Si uno hay cosas que son muy de los juegos de pelea que nosotros tratamos de expresarlas en mecánicas y en sugerencias y en forma de armar las partidas, que la cual es lo que buscamos. Es como que es muy específico la experiencia que nosotros buscamos, no es algo que esté mucho en los juegos de rol, y lo cual hay una experiencia de rol que no es tan conocida, que es como bastante oscura, pero que si en ciertos grupos sí es conocida, que es el juego de rol de Street Fighter que salió en el año 94. Correctísimo, sí, señor. Ese juego creo que fue la inspiración para crear Fight. Sí, ese juego es de White Wolf, los que publican Vampiro, Hombre Lobo, Mago y demás. Que eso, bueno, yo consiguieron la franquicia, me parece algo tremendamente hermoso conseguir una franquicia así como Street Fighter, y bueno, hicieron su juego de rol en su momento. Y nosotros tomamos inspiración en el sentido de que nos pareció que la experiencia que ellos proponen, si bien están los personajes y tienen todos esos elementos, la experiencia que te da no se parece a lo que nosotros vemos en un juego de pelea. Y el idea Fight es eso, es buscar esa experiencia en la mesa con dados y creando historias. Eso es muy bueno que traigas a la conversación ese Street Fighter de White Wolf. También porque es uno de esos orígenes oscuros, como bien dices, porque es complicado que encuentres a mucha gente que recuerde la existencia de aquel juego. También ha habido otras múltiples iteraciones de Street Fighter por otros medios, mucho menos conocidos. Sí. Yo recuerdo, no sé si tú tuviste ocasión de jugar uno que se jugaba con cartas, o sea, en un juego de rol que tenía cartas para combar las acciones de tu personaje. Yo he jugado un juego de rol, también inspirado en los juegos de pelea que utiliza cartas, pero un juego que no ha sido publicado. Es un juego que en un momento iba por internet como documentos de Word. Es que posiblemente estemos hablando del mismo. Trash, The Fighting RPG. Creo recordar que sí. Sí. Es que bebía de Trash, lo mismo. Bueno, sí, Trash, yo no jugué mucho, te lo digo. Antes de llegar a Fight, porque está claro lo que te digo, que yo buscaba eso, digamos, ¿no? Porque mi grupo de amigos éramos, y yo sigo siendo, en ese momento el grupo que tenía éramos muy de juntarnos a jugar juegos de lucha en los arcades, en los fichines o en la PlayStation en casa de alguno, sí, de jugar King of Fighters, jugar Street Fighter y jugar Guilty Gear y jugar Tekken, y también jugamos rol.
Entonces, obviamente, la dinámica del grupo era, bueno, hago una partida de rol de esto, porque algunos se ponían a leer la historia del juego más allá de ponerse a pelear con el compañero y decía, mirá, la historia de este personaje, qué bueno, yo quiero jugar en una partida de rol. Bueno, y en ese momento jugábamos mucho, por ejemplo, Rolemaster, Claro. Rolemaster, y era como, bueno, se empezaban a hacer unos Frankenstein tratando de mezclar cosas de Street Fighter o de King of Fighters con Rolemaster y después el tema era, bueno, juguemos un juego que sea de eso, no tratar de meterlo en otro juego. Y ahí, y ahí es que sí, jugamos ese jueguito de cartas. Nos armamos, de hecho, nos armamos los macitos de cartas para jugar y, uff, me acuerdo, qué divertido. Que es que tiene solera, por eso te comentaba antes que es que hay mucho trasfondo oscuro, digamos, por decirlo de alguna manera, alrededor de todo esto de juegos de lucha traídos a la mesa y que dejen de estar solamente en videojuego, que está muy bien, porque nos han marcado mucho a todos, pero hombre, pues, un poco más, ¿no? Llegar un poquito más. En esa línea de cosas que nos han marcado para que nos guste ese tipo de puesta en escena como es la vuestra, de juego de rol, de combates, ¿cuánto sí o cuánto no ha tenido que ver los torneos de Bola de Dragón, en cualquiera de sus múltiples ediciones, a la hora de algún elemento que hayáis vosotros pensado introducir en el juego o que lo hayáis introducido directamente? Sí, Dragon Ball es una serie y un manga que a mí me encanta. Personalmente, esto no tiene directa relación con el juego, pero seguramente hay cosas de ahí que a mí me influyen. Porque, bueno, también desde muy joven lo veía y lo sigo disfrutando hoy en día y me encantan los personajes, me encanta la estética, me encantan las historias. Tiene un costado de Fight que tiene que ver mucho con el anime shonen, que incluye a Dragon Ball, incluye Saint Seiya, el Caballero Zodíaco, incluye muchos otros. Así que hay cosas relacionadas con Dragon Ball que sí están en Fight, pero no tanto en el manual básico, sino que hay unas pequeñas expansiones que salieron para la primera edición centradas en el tema de anime shonen, en el cual ahí hay cosas de Dragon Ball, sí. Hay mecánicas de transformaciones con mejoras para los personajes. Obviamente eso es Dragon Ball. Bueno, si transformación no piensa en Dragon Ball, obviamente. No es lo mismo. Piensa en los Super Saiyans, piensa en las evoluciones de los distintos enemigos, en Cell absorbiendo los androides para evolucionar. Bueno, todos esos elementos están en algunas reglas de esas expansiones referidas a Shonen. Se puede decir que ahí nos influye más. Cuando tocamos el costado de anime shonen, ahí nos influye. También hay unos conceptos, pero ya no son reglas específicas, son conceptos que usamos en Fight en general, que también tienen influencia de animes como Dragon Ball. Algo que yo charlo mucho, que se me pregunta, el tema de cómo mejoran los personajes, que lo normal es subir de nivel, o en algunos otros juegos donde no hay niveles, uno tiene mejoras con experiencia. Bueno, Fight tiene, mecánicamente es igual que los niveles, pero se llama niveles de poder. Ahí la sutileza es que no se refiere a la experiencia, cuando los el nivel de un personaje es la experiencia. Uno aprende con un personaje un juego, tal situación, y gana experiencia, sube de nivel. Acá en Fight uno sube de nivel de poder, y eso es muy, muy, muy de Dragon Ball y de todos estos animes, ¿no? El concepto ese viene de ahí, subir de nivel de poder, que no tiene que ver con la experiencia, ¿viste? Porque en Dragon Ball un personaje puede estar entrenando 20 años y mejora un poquito, y viene otro personaje al que le meten 2 mamporros y porque se hirió mucho y se enojó, sube su nivel de poder. Ya está. Bien. Fight tiene ese concepto de nivel de poder que no tiene que ver con la experiencia, tiene otras mecánicas para subir, pero sí, es muy de Dragon Ball y muy de otros animes. Al mismo tiempo tiene otro concepto, que es que los niveles de poderes tienen una escala que va de 1 a 8. Y esa escala se maneja por campaña. ¿Sí? Esa escala nos dice, como cuando los personajes van subiendo, cuándo va a llegar al final de la campaña, digamos, como que el mismo crecimiento de los personajes nos
diriges una narrativa y te dice que cuando los personajes están llegando al nivel 8, tenés que ir cerrando la historia porque viene la pelea final. Y eso es verdad para un juego de pelea, para que uno va ascendiendo en el torneo hasta llegar al jefe final. Y es igualmente verdadero para los shonen anime, ¿no? Cuando los personajes llegan a su culmine de poder, viene la pelea final. Y acá siempre voy a repetir, para mí el icono de esto, el paradigma, es la saga de Freezer, donde Goku sube al nivel de poder definitivo al transformarse en Super Saiyajin en la pelea final. Y ese es el final de la saga. Y cuando empieza la saga nueva, que es la de los androides, Goku, por más que pueda transformarse en Super Saiyajin, ya no es el más fuerte. Y eso es algo que está como concepto básico del juego. Cuando se llega al nivel de poder 8, termina la campaña. Y si en algún momento uno quiere continuar con los personajes en una campaña nueva, los personajes vuelven al nivel de poder bajo. Si no mantienen el nivel de poder alto, porque supone que en la nueva campaña los que antes eran más fuertes ya no lo son, van a tener que subir su nivel de poder nuevamente para volver a alcanzar el clímax de la campaña nueva. Entonces eso hace una diferencia que es útil, pero es poderosa entre el nivel normal del juego de rol y los niveles de poder que usamos en el juego. Así que ahí tenés Dragon Ball, Sí, tal cual. muy fuerte. Tal cual, muy bien traído, muy bien pensado. Esto además engancha con otra pregunta que yo quería hacerte acerca de lo que es la longevidad que puede tener una partida de Fight. Es decir, ¿está pensado para cosas muy cortitas o está pensado para campañas? Prácticamente ya lo has contestado porque está pensado para campañas hasta un alto nivel. ¿Cómo lo ves en un desarrollo un poco más corto? Si quieres un one shot o una cosita de 4 o 5 partidas sin irte mucho más allá. Bueno, en el manual tenemos una parte, digamos, el manual es un solo manual básico, 400 páginas, un manual gordo, que no necesita un manual del Dungeon Master o del director que viene aparte, que se viene en muchos juegos, sino que está incluido en sí, o sea, el mismo manual tiene su sección del Master con un montón de recomendaciones de cómo llevar adelante campañas, cómo llevar otro tipo de partidas que no sean campañas, recomendaciones tanto a tema de ritmo, de cómo podemos modificar algunas mecánicas, se recomendada por lo mismo por nosotros, de cómo modificar algunas mecánicas para que sea más acorde a lo que vos querés llevar adelante, por ejemplo hacerlo más rápido, hacerlo más lento, querés estirarlo más, por ejemplo si vos llegás a nivel de poder 8, te decimos termina la campaña, querés hacerlo más larga, los jugadores quieren seguir un poco más, tenés recomendaciones de qué podrías hacer. ¿Querés hacer algo corto? Que lo que me preguntás, ¿querés hacer un one shot o algo cortito? Hay una sección donde se habla de eso. Se habla de que podés hacer algo, lo que llamamos una partida tipo OVA, que es los Original Video Animations, esto que se ve mucho el tema de los animes. Sí, que un OVA es algo que no llega a ser una película larguísima, ni tampoco es una serie de un montón de episodios, sino que es un one shot con una historia muy particular y que a veces es una historia que no sigue una continuidad de la historia principal, que es la de campaña. Entonces tenés ahí recomendaciones en las cuales sí se puede decir, bueno, terminamos la campaña y otro día vamos a hacer un one shot con una historia que no tiene mucho que ver con esto, pero involucra a los nuevos personajes. O lo típico que ahora es, bueno, vamos a hacer un one shot para que conozcan el sistema, también se puede utilizar. Sí, el juego con todas esas recomendaciones que te da, vos lo podés usar de esa manera. Lo único que yo me voy a hacer cargo de ahí tiene limitaciones el juego, de que si uno hace un one shot, yo las cosas que le veo limitadas es que por ahí un jugador que nunca vio el juego, por ahí le cuesta al principio entender todas las mecánicas porque tiene algunas cosas que no son habituales en otros juegos de rol. No es que sean muy complicadas, pero no son habituales, entonces el tema de acostumbrarse puede llevar un tema de aprendizaje. ¿Sí? Si vos tenés un grupo que ya jugó Fight otra vez, hacer un one shot es muy sencillo. Tenés un grupo que tiene que aprender el juego, sí, el one shot va a tener que tener algunas características para hacer más fácil el aprendizaje al principio de cómo funciona el sistema. Me refiero a cómo funciona en el tema de los combates, que es la parte como más pesada. Fuera de combate es tan sencillo que cualquier jugador de rol o nuevo que no juega rol lo agarra. Si fuera de combate es muy narrativo y se hacen tiradas de habilidad de un dado de 10 más habilidad contra una dificultad que es algo que no tiene mayor profundidad.
y con eso se puede resolver todo tipo de situaciones fuera de combate, incluso cosas como persecuciones, infiltraciones. Tiene un sistema muy sencillo para resolverlo sin complicarse demasiado. La parte de combate, que es la parte donde más queremos darle la experiencia, es la parte que requiere un poco más de aprendizaje, digamos. Claro, porque, Si a ver, con también eso te es respondo. lógico. Sí, claro, tiene la lógica de que si queremos una experiencia particular y queremos que tenga un componente fuerte estratégico y a la vez ciertas cosas narrativas que lleven adelante, sí, la experiencia de combate es como la que más le ponemos el peso de las reglas, digamos, del reglamento Tal, general me refiero. tal y como me has dicho, lo bonito está en que no es solamente el combate, sino que también tenéis todo un conjunto de reglas para cómo hacer las cosas que no son combate, o sea, cómo presentar situaciones, cómo jugarlas y que se generen a lo largo de la partida y se puedan resolver sin que sean combates específicamente. Sí, los personajes son personajes redondos, ¿no? O sea, tenés un tema de para elegir como trasfondos, no sé cómo trasfondos se llaman atributos, pero los trasfondos para crear el personaje en, en cosas que tienen que ver con cómo nació, por ejemplo. Entonces, si vos querés que el personaje haya nacido en una familia muy pudiente, tenés las opciones para ponerlo. Si querés el personaje opuesto a eso que vive en las calles, tenés para ponerle también eso. Si querés que el personaje tenga ciertos estudios académicos que no son están relacionados directamente con el tema de combate, podés desarrollarlo también. Si los personajes también son personajes redondos, no, no son solamente máquinas de pelear. Aunque el juego te permite que si querés hacer que personajes solo sean dedicados al combate y no tengan los otros elementos, podés hacerlo. Va mucho con la mesa, con lo que buscan, ¿no? Pero los elementos para jugar rol, en toda su amplitud jugar rol, están ahí porque es lo que buscamos, que el juego de rol sea todo. Porque nos gustan los personajes en el juego de pelea, pero nos gustan las historias que acompañan esto. Correcto. Sí, por ejemplo, o sea, han salido, incluso también son de cosas oscuras, pero han salido juegos de rol, de videojuegos, digamos, de Kino Fighters. Sí. Y hay un juego de rol que se llama Kino Fighter Kyo, que los que les gusta la franquicia Kino Fighters probablemente lo conozcan, que se publicó solamente en Japón, pero se puede descargar la ROM con traducciones fans al inglés y al castellano. Y se puede jugar. Es un juego de rol donde uno tiene un montón de partes de historia, que uno es un juego de rol japonés, ¿no? Donde tiene su estilo, pero un juego de rol al fin y al cabo, y donde los combates son por turnos, se parece mucho a Warfight, los combates son por turnos, y bueno, digamos, esa parte, por ejemplo, que a nosotros nos gusta, digamos, nos gusta ver todas esas historias, los personajes, está todo pensado para que uno lo pueda jugar completo. Pues, a ver, hay muchas opciones para hacer cosas, pero aún así yo voy a meter un poco el dedico, voy a hurgar un poco. Antes has comentado que había, pues eso, el tema de poderes, que había otro, como unas expansiones, como unos extras, ¿no? Que ocurrieron en esa primera edición. ¿Tenéis pensado recuperar algo de aquello o puede que haya algo así preparado como, bueno, igual se asoma un poquito para hipear por lo menos? Sí, claro, claro, ¿no? Sí, sí, hay. Te cuento, desde la segunda edición estamos sacando, ya tenemos una expansión publicada, otra casi completamente escrita para publicar dentro de poco, y tenemos varias expansiones ya pensadas para sacar en el futuro. De hecho, la expansión que sería la tercera expansión para la segunda edición es tomar la expansión más grande de la primera, que es una expansión que se llama Round 2, que básicamente es un compilado de reglas opcionales, un compilado muy grande de reglas opcionales para que te permite imitar mecánicas de un montonazo enorme de juegos de pelea y de otras cosas también que nos gustaría. Bueno, es como que te permiten sacar y poner cosas y armar lo que a vos te guste, que es lo que por ahí hay muchos directores que arman su partida con los que yo he hablado diciendo me gustaría jugar este videojuego muy particular que a mí me encanta. Entonces son esos directores que dicen, bueno, yo quiero armar no solo el mundo, sino armar mecánicamente para que las opciones se parezcan a esto que ve acá, porque me encantó este juego, bueno, sobre todo para gente que le gusta eso, que le gusta agarrar y cambiar y sacar y poner para que pase esto y lo otro, es que salió ese suplemento y va a salir un round 3. Esos son nuestros planes. Vamos a sacar un round 3, podría ser tomar todo lo que se hizo de la primera edición y expandirlo con cosas que hemos estado
cocinando, más allá de lo que se publica en el manual básico, cosas que no entran en el manual básico, porque uno siempre tiene cosas que no entran, porque uno tiene que reducir el manual básico a la mínima expresión que nos parece interesante para publicar, ponerlas ahí. Sí, y también hay otro suplemento, que es el que te comenté, el de Shonen, que es un micro suplemento, es pequeño, no es un gran libro, que seguramente va a venir en castellano, vamos a ver dentro de poco también con el Berkami, así que estamos con ganas, porque sabemos que hay mucha gente que les gusta mucho el costado de Shonen, el anime de Dragon Ball, Bleach, Naruto y demás. Así que ese microsuplemento, al no ser tan grande, se nos hace más fácil poder traducirlo ahora rápido y seguro que viene. Seguro que viene con reglas de transformaciones, con reglas de daño elemental, digamos, por eso donde la escuela de daño elemental de fuego contra la de hielo, contra la de agua, ese tipo de oposiciones que hay en muchos animes, con lo que nosotros llamamos gambits, ya veremos cómo lo traducimos al castellano, pero es en muchos animes un ejemplo grande es Naruto de eso, donde hay peleadores muy astutos que logran terminar peleas sin enfrentar directamente a su enemigo, de poder ganar con astucia o con una personalidad fuerte, convencerlo al enemigo de que no vale la pena pelear porque sos demasiado fuerte para él. Forma de resolver combates sin combatir, Sin básicamente. combate, ojo. Eso es muy de, si se busca ese tipo de resoluciones de situaciones donde, bueno, usaré mi astucia porque es demasiado fuerte, a ver si le puedo ganar solamente con triquiñuelas, con mi intelecto. A ver qué tal. A ver qué tal así. Cosas así, sí. Cosas Me, así se van a venir. me parece una edición estupenda para el proyecto en sí. Tendréis el enlace aquí en comentarios, también lo tenéis en el chat por si queréis echarle un ojo a la campaña de Berkami, que empezará próximamente. Todavía no hay fecha justa, pero podéis ir siguiendo el proyecto, que obviamente para eso está. Y por favor, seguid a Arejo, que por algo es el coautor, seguidle en redes, seguidle en Instagram, nombre y apellido, no tiene demasiada complicación. Seguid a Exregnum también, seguid a Divin, ¿es el estudio? Eh, sí, el estudio que somos Christopher y yo es Divine Madness Press. Es el Correcto. sello con el cual publicamos en inglés. Y que bueno, ahora estamos obviamente apoyando este Berkami para que sea la edición ahora en castellano. Lo dejo por ahí puestecico también para que la gente le vaya dando cuando consideren y que lo vayan siguiendo, sobre todo, ya os digo, en redes, Twitter y en Instagram. Los dos tienen redes para poder ir echando un ojo, seguir la campaña. Y una última pregunta, y ya te dejo que seas libre. ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere sacar su propio juego de rol y que se encuentra en esos principios de titubeo, de no sé qué hacer o cómo montarlo o cómo prepararme? ¿Cómo lo hace? Bueno, mi experiencia, lo que a mí me ha funcionado junto con Christopher es buscar, buscar entrar en un estilo o una forma de algo que no haya demasiado ya publicado. Sí, es muy difícil ser el primero en algo siempre, este mundo es muy grande y hay muchas mentes creativas por todos lados, pero para ir un ejemplo básico, es, es muy difícil por ahí que tu juego pique el interés de la gente si vas a competir con Dungeons and Dragons, por ejemplo. No digo que no se puede hacer, hay un montón de gente que ha hecho cosas de fantasía y tienen su libro publicado y son buenísimos y se juega, yo no digo que no, pero digo que por ahí hay géneros que en los cuales hay tanto, por ahí buscar algo que sea un poco más acotado. Al mismo tiempo buscar algo que, mi punto de vista siempre, publicar algo que a mí me gustaría jugar. ¿Sí? Eso me parece importantísimo porque es una pregunta que yo siempre me hago. Es, ¿esto que estoy escribiendo, me gustaría a mí jugarlo? ¿Yo jugaría esto? ¿Yo tomaría esta regla y diría, bueno, voy a aplicar esto a mi mesa? ¿Me sentiría cómodo haciéndolo? Todas esas preguntas para mí son básicas. iFight es un juego que está hecho mucho con ese abordaje, quiero hacer algo que a mí me guste
que yo lo juegue o lo hubiera jugado cuando era más joven, cuando tenía más tiempo. Bueno, ahora la edad me acota los tiempos, pero esas dos cosas. Que buscar algo que no esté tan explorado, quizá, y que uno mismo le gustaría jugar. Yo creo que ahí es donde uno tiene que apuntar. Pues mucha sabiduría en estas palabras para cualquiera que se quiera adentrar en el maravilloso mundo creativo de juegos de rol, en este caso concreto. Y hasta aquí, yo creo que la entrevista. Muchísimas gracias, Alejo, por querer pasarte por el programa para charlar un ratillo. Y yo qué sé, lo que quieras, esto es tuyo. Bueno, gracias Jacinto por la invitación. ¿Qué puedo decir? Eh, acá, para jugar, si vas a jugar Fight, no si vas a jugar Fight, si te interesa saber qué es Fight, cómo se juega, si te picó un poco la curiosidad, estoy terminando de trabajar en una guía de inicio rápido. La guía de inicio rápido que hicimos es una guía que trae un resumen de reglas de lo que se combate, un resumen de cómo funciona, cómo se lee una hoja de personaje y dos personajes ya pregenerados para probar el sistema. Sí, te va a traer dos personajes que son los personajes que ustedes seguramente van a ver en la gráfica póster principal, que es la tapa del juego. Esos dos personajes listos para probarlos, para que se enfrenten entre ellos y puedes ver ahí detalles de la mecánica, te contamos algunas cosas muy breves de cómo es la filosofía del juego y puedes probarlo. Además, esta guía de inicio rápido trae varias ilustraciones más para que puedan disfrutar de eso, que es algo que nos encanta. Y ya estoy terminando los últimos detalles con el maquetador y prontito lo vamos a publicar ahí con Ex Regnum, lo vamos a difundir. Y bueno, espero que le den un ratito, léanlo, pruébenlo, fíjense si les guste lo que está y súmense al mercado. Correctísimo. Y como siempre decimos en este canal, si veis que no podéis apoyar, que no os mueve lo suficiente o que no tenéis dinero para meteros en una campaña, el boca a boca y el compartir hace muchísimo y llega muy lejos con cualquier mínimo gesto que hagáis. Un RT, un compartir, un hablar del juego a un amigo vuestro, lo que sea, ayuda y suma siempre. Y cuando las cosas merecen la pena además, como todo lo que estamos viendo, pues muchísimo mejor. Tantas palabras, Jacinto. Hay que ayudarse porque sí, o sea, el tema creativo necesita que nos ayudemos entre todos y si no podemos echar dinero, por lo menos darle toda la publicidad que podamos, porque eso ayuda y muchísimo. Así que, besazo enorme a la gente, muchísimas gracias, ya te lo he dicho, te lo diré 200 veces de aquí a que volvamos a hablar o lo que sea. Gracias por venirte y la mejorcísima de las suertes con el Berkami y con todo lo que esté por venir. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en el Berkami. Vamos a ello, chavales. Hasta luego. Hasta luego.